Amados, bienvenidos a otra clase de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es notable que estemos justo en esta época estudiando este capítulo de Romanos 13, que tiene relación con el sometimiento a la autoridad. Notable porque justo en este momento, en distintas partes del mundo, se ha levantado un periodo de anarquía, como profetizó Jesucristo respecto a los últimos tiempos. Y esto aparece en Mateo 24:12, el Evangelio de San Mateo 24:12, cuando él dice: la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Eso está sucediendo en esta época, porque la palabra que usó Jesucristo, que aparece en el original griego, la palabra es anomia, que se traduce primeramente anarquía. Y la anarquía, que es la rebelión contra toda autoridad, crece en el mundo. Y también nosotros con tristeza escuchamos reportajes de tantas otras congregaciones en otros países también, donde el amor de muchos se está enfriando. El amor por Jesucristo. Y recordamos esas palabras de él a la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, cuando le dice a esa iglesia: pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Muchas personas en el mundo cristiano están enfrentando esto que advierte la palabra de Jesucristo. Y creo que para todos ustedes, para mí, obviamente, tenemos que cuidar el primer amor, el amor a Jesucristo, el amor a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, y que se traduce en amor al prójimo. Que seamos fervientes en el amor en estos tiempos. Siguiendo con el versículo donde quedamos la semana pasada,
en Romanos capítulo 13. Y voy a leer desde el versículo 3. Y si podemos orar para esto, si pudieran cerrar sus ojos y con humildad le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos acerque cada día más y más a Él, al Padre Celestial, y al Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros, presente y activo en la iglesia de Jesucristo y a través de su iglesia, para alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio en estos tiempos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que nos dé entendimiento, revelación de todo esto que muestran las Escrituras. Y te damos gracias porque tú nos amas, nos consuelas, y en medio de esta generación, una generación violenta, una generación resistente a Dios, una generación que niega a Dios y una generación que participa de hechos detestables a la palabra de Dios, responsable de la muerte de millones de bebés. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos entendimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 13, versículo 3, y leo hasta el versículo 10. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Esto es base de un Estado de Derecho. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor
no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí en el versículo 3, el apóstol Pablo destaca el tercer nivel de autoridad. Después del nivel de la conciencia, el nivel de la familia, viene el nivel de la autoridad de gobierno en una sociedad, y cuya expresión última van a ser los magistrados del sistema judicial. Estos deben ser la contención al pecado en la sociedad y tienen el poder para realizar su labor en la administración de justicia con el poder de detener, procesar, enjuiciar, encarcelar e incluso todavía en varios países ejecutar la vida de una persona. Así, la sujeción a la autoridad de gobierno, especialmente para los creyentes, no solamente por la posibilidad de enfrentar castigo, sino también por causa de la conciencia. Perdón. El creyente puede encontrarse, y vamos a poner un ejemplo bien básico, pero que ilustra el punto. Un creyente puede encontrarse en una situación tan simple como detenerse ante una luz roja de tráfico, estando solo a las 3 de la mañana en una intersección donde no hay tráfico alguno. Y la conciencia le insta a esperar el cambio de color de la luz a verde, pues debe someterse a la autoridad que dispuso el sistema de ordenamiento de tráfico. Pero puede surgir el tentador que apela sutilmente a rebelarse contra lo establecido con las típicas razones que dan las tinieblas y que son muy similares a las que llevaron a Adán y Eva a desobedecer a Dios, pero obviamente acomodada a la realidad contemporánea. Y te tienta. No hay tráfico. O por último, está apurado. E incluso, si nadie te verá. Pero en realidad lo que está sucediendo en el interior es una verdadera batalla por el sometimiento a Dios o a las tinieblas. Si el creyente en esa circunstancia pierde la visión de lo que claramente revela la palabra de Dios y transgrede la luz de tráfico, lo que en realidad está haciendo es tomar el camino de la rebelión contra lo establecido por Dios.
se está enfrentando a transgredir dos niveles de autoridad. El de la conciencia y el de las disposiciones del gobierno. Y ese es el camino de cauterización de la conciencia. Es el camino que con una pequeña decisión tomada en solitario puede llevar a una persona, a un creyente, por un u otro camino. El camino de la vida con Dios o el camino de la rebelión con el adversario de Dios. Y Pablo menciona en los versículos siguientes dos cosas que recuerdan a las personas a someterse a la autoridad de gobierno y que obviamente influyen la conciencia. Y estas dos cosas son, primero, obedecer por razón del castigo, bien práctico, y por el pago periódico de tributos e impuestos. Y en esos versículos tan breves, el apóstol destaca 3 veces que la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Cabe destacar asimismo que el creyente puede enfrentar situaciones que le impiden someterse a la autoridad. Porque esa autoridad está demandando algo que viola lo establecido por Dios. Por lo que en ese momento la lealtad y obediencia es al principio superior que se ajusta a la justicia de Dios. Y tenemos ejemplos de esto en la vida de los apóstoles y creyentes, no solo de la iglesia primitiva, sino de muchos que han pagado con sufrimiento y martirio por sostener lo que expresó el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando el sumo sacerdote de la autoridad judía máxima ordena aprenderlo para apresarlo. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay situaciones en las cuales un creyente no puede someterse a lo establecido por un gobierno si eso viola los principios o las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Y ese principio es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es para esas circunstancias. Y es un principio que guió a Martín Lutero, a los reformadores del siglo XVI, para sacudirse de la autoridad del papado y someterse a la verdad de Dios expuesta claramente en las Sagradas Escrituras y que contradecían y contradicen
a ordenanza, a costumbre, a principio usado por la Iglesia de Roma hasta el día de hoy. Entonces hay un principio que es la sujeción a Dios. Cuando una autoridad dispone o actúa y ordena que alguien viole lo dispuesto por Dios. Y hoy en día esto lo vemos ejemplarizado ampliamente en los que viven en Corea del Norte. Los creyentes en Corea del Norte que sufren una persecución y la muerte, y que también existe en las naciones musulmanas, en las cuales obviamente no hay ninguna libertad de religión, ni mucho menos, y persiguen a los cristianos. Después, el apóstol aborda la operación del principio de sujeción a la autoridad en la vida de la Iglesia. ¿Cómo deben conducirse los hermanos y hermanas en la fe, en las congregaciones y ministerios cristianos? Y comienza por lo más básico de esta convivencia, que es el amor al prójimo. Haciendo eso, estaremos cumpliendo la ley de Dios. Algo digno de notar. Por lo que el apóstol cita algunos de sus mandamientos que se resumen en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y está hablando del amor agape, el amor de Dios. Ese que aparece descrito en 1 Corintios capítulo 13. El vestirse del Señor porque concluye lo que hemos leído con esta exhortación: vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. El vestirse del Señor comprende el caminar amando al prójimo y estando sometido a la justicia de Dios, caminando y actuando como lo haría Jesucristo. En todos los niveles de autoridad dispuestos por Dios. Y en la vida y participación en las congregaciones, en los ministerios en los cuales uno participe, uno tiene que recordar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es una organización de hombres, pero sí en esta organización Jesucristo pone
a hombres que Él ha escogido. Y que el Espíritu Santo testifica, porque en la vida de esos hombres se va a reflejar la manera de ser de Jesucristo en el trato con las personas. El principio básico por el cual van a regir la autoridad delegada por Jesucristo a sus vidas, el principio básico va a ser el amor de Dios hacia el prójimo, con respeto, con cuidado, aunque en ocasiones pueda darse, y se va a dar situaciones en las cuales esas autoridades puedan exhortar a un creyente. Pero todo eso bajo los principios básicos del amor de Dios. Por ejemplo, uno de los principios que podríamos recordar, lo podemos leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en el capítulo 6, es muy bueno que una autoridad puesta por Dios para servicio de Dios en la iglesia, para servicio al prójimo, que tenga mucho cuidado en recordar estos principios cuando le toque enfrentar situaciones en que es necesario dar una palabra de exhortación a alguien en la congregación. Cuando dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy importante. La ley de Cristo es el amor al prójimo, el amor a Dios, que se refleja en el amor al prójimo. Entonces, por una parte, los que son puestos por Jesucristo en autoridad en la iglesia, conforme a lo que Él dice en Efesios capítulo 4, recordando que la iglesia es de Él, es de Jesucristo, Él es la cabeza, y Él es el que dispone autoridades en su iglesia. Y los creyentes deben someterse a esas autoridades, las cuales a su vez tienen que actuar conforme a la ley de Cristo, el amor de Dios, la justicia de Dios. Y los creyentes en congregaciones, en ministerios, deben estar atentos a examinarse bajo qué principio están viviendo, están funcionando en la iglesia. ¿Es bajo el principio de sometimiento a las autoridades conforme a la palabra de Dios, lo que Dios dice? ¿O es sometimiento en base no al principio de amor, sino que a
a un temor, hay que examinarse y dejar que el Espíritu Santo guíe y muestre a los creyentes a través de la palabra de Dios si nosotros estamos conformándonos o no a estos principios básicos. Porque también hay ocasiones, y esto se da en congregaciones, en ministerios, que alguien se rebela contra lo dispuesto por la autoridad. Aún siendo lo dispuesto algo que está absolutamente de acuerdo a la palabra de Dios y absolutamente de acuerdo a los principios del amor de Dios, la justicia de Dios. Y sin embargo se rebela. Entonces, ahí tiene que examinar su corazón para ver si está actuando bajo el principio de rebelión a la autoridad dispuesta por Dios. Para apartarse de eso y no ser parte de eso. Y la rebelión hoy en día puede manifestarse a través de las redes sociales, en que gente puede escribir las cosas más terribles o hacer análisis totalmente equivocados con respecto a la iglesia en la cual participan o un ministerio en el cual participan. Y no se dan cuenta que están actuando bajo un principio de rebelión y que los puede llevar a sedición o a abierta destrucción de un ministerio o destrucción de la vida en una iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque son miles de personas en el mundo cristiano que, en vez de operar bajo el principio más básico, que es el amor a Dios, el amor de Dios que se refleja en el amor al prójimo, y violan eso y empiezan a operar bajo el principio de rebelión, que es algo de las tinieblas, del reino de Satanás. Y por eso uno puede verlo en la epístola, en la segunda epístola del apóstol Pedro o en la epístola del apóstol Judas, cuán severamente la palabra de Dios condena a esas personas. Y fíjense, todo el problema que tienen es que se han revelado, primero en lo interior y después en lo exterior, a la autoridad. Y podemos, a autoridad establecida por Dios. Podemos ver, por ejemplo, en la epístola del apóstol Judas, una epístola cortita, un solo capítulo, y a través de Judas, ¿cuál es la opinión de Dios respecto a este tema? Dice, por ejemplo, no, dice a partir del versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan a la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. ¡Wow! Entonces, mucho cuidado de no caer. Y esto puede darse a través de las redes sociales, de actuar livianamente, emitir opiniones livianas que vayan en desmedro de las autoridades, de la iglesia, porque también eso refleja una falta grande de temor de Dios.
Y el temor de Dios, como dice Proverbios 8:13, es el principio de la sabiduría de Dios. Es crucial el temor de Dios en la vida del creyente. Y el temor de Dios nos lleva a considerar con atención las disposiciones, los principios, lo que manda la palabra de Dios. El temor de Dios nos lleva a estar atentos al Espíritu Santo, a no contristar al Espíritu Santo, no ofender al Espíritu Santo, a hacer lo que agrada a Dios. Y por algo Dios dedica todo un capítulo aquí en la epístola a los Romanos, Romanos 3, que tiene que ver con el sometimiento de los creyentes a toda autoridad. La conciencia, la familia, el gobierno civil y las autoridades en la iglesia. Entonces, en lo interno, por la conciencia, y en lo externo, por la importancia de mi relación con los demás, mi relación con el prójimo. ¿Bajo qué principio estoy pensando? ¿Bajo qué principio estoy sintiendo? ¿Bajo qué principio estoy actuando en mi caminar cristiano? ¿Estoy realmente siguiendo a Jesucristo bajo la ley de Cristo, que es el amor a Dios y que se manifiesta en amor al prójimo? ¿O estoy caminando bajo un principio de resistencia a las autoridades? Resistencia. O incluso estoy actuando bajo un principio de rebelión contra lo establecido por Dios. Este es un capítulo para meditar profundamente y que tiene que mantenernos recordando bajo qué principio básico estamos nosotros viviendo y actuando en la vida cristiana. Y termino leyendo estos versículos de la epístola a los Romanos, capítulo 13, y leo del versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, fíjense en los tiempos que estamos viviendo, son los últimos tiempos. Nosotros, todos ustedes, somos parte de la generación, de la última generación, la generación que va a ver el retorno del Hijo del Hombre, que va a ver a Jesucristo. Somos parte de la iglesia que se va a unir con Él en las nubes para ir a su presencia. Entonces, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Todo esto está mucho más cerca. Vean cuán rápido se están sucediendo las cosas en el mundo. La pandemia que estamos viviendo, algo que muchos ni se habrían imaginado. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que estas cosas vienen. Y también sabemos que las cosas se van a empeorar, claramente. Entonces, conociendo el tiempo, la noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados, mediten y analícense todos los días. ¿Estoy amando al prójimo como a Dios le agrada? ¿Estoy siguiendo a Jesucristo bajo sus principios? Que así sea en la vida de todos ustedes. Un abrazo a la distancia y un saludo para todos ustedes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.